El drama Juego de Amor en la Fantasía Oriental ha llegado a su fin y ha sido un éxito rotundo, alcanzando una calificación de 9.3 en Weibo. Yu Xin, conocida como diosa de las series chinas, ha consolidado su estatus con este drama. En una escena, su personaje, Lin Miao Miao, se burla de la típica historia de amor a primera vista, lo que provoca que Mu Shen, interpretado por Din Yuxi, le confiese que su interés por ella comenzó durante el Festival de las Linternas, una declaración que estoy segura nos encantó a todos. La química entre Yo Yusin y Din Yusi ha sido tan fuerte que durante el drama nos llevó a verlos como una pareja ideal. Antes de compartir mi opinión sobre este drama, quiero dejar claro que esto es simplemente mi experiencia personal y cómo lo viví al verlo. A veces a mí me cuesta desconectarme de ciertos personajes que me han marcado tanto en otros dramas, y esto me pasó con Yu Sin. Al principio no quería ver este drama porque la había conocido en El amor entre el hada y el demonio, y desde ese momento no podía sacarla del personaje de Orquídea. Sin embargo, siempre trato de darles una oportunidad a los dramas hasta el quinto episodio para ver si realmente me sorprenden, y por suerte lo hice con este drama también. El drama me conquistó rápidamente, aunque al principio me resultaba difícil separar a Yu Sin del personaje de Orquídea y verle interactuar con otros actores. Fue gracias a la increíble actuación de Yin Yusi quien se apoderó de su personaje con tal fuerza que pude seguir viendo el drama sin que la imagen de Orquídea se interpusiera, y al final pude empezar a ver a Yu Sin como Miao Miao. Y creo que la actuación de Din Yuxi no solo me llevó a mí a ver el drama, ya que ésta ha sido elogiada por su capacidad para equilibrar la dureza y vulnerabilidad de su personaje. Además, él ha ganado una base de seguidores leales, acumulando 93.000 nuevos fanáticos en una sola semana, con frecuentes menciones en las tendencias de redes sociales. También su imagen de chico sincero y su amabilidad hacia los fans han contribuido a su creciente popularidad. Entre los momentos que han cautivado se encuentra su gesto durante la lluvia, cuando compró impermeables para sus seguidores, lo que reforzó su reputación como una persona auténtica y cercana. Además, hay detalles detrás de escena que han revelado el enorme compromiso y esfuerzo que los actores han puesto en sus papeles, lo que nos permite apreciar aún más sus interpretaciones y el trabajo que hay detrás de cada escena. Sin duda, su dedicación ha sido clave para que este drama se convierta en una serie tan impactante. Yu Sin y Din Yuxi han demostrado un gran compromiso con sus personajes, evitando repetir gestos o expresiones de trabajos anteriores, lo que le ha dado una frescura increíble a la serie. Esta dedicación se nota en cada escena y no solo en los protagonistas, sino también en los actores secundarios como Chu Shudan y Yang Shitze, cuya química también ha sido muy destacada. Una de las escenas más comentadas fue la del toque de rostro, que fue completamente improvisada. Este momento resalta la excelente conexión entre Yu Sin y Din Yuxi y nos muestra lo bien que se llevan fuera de cámaras. Además, Yu Sin, quien también es talentosa en la fotografía, nos dejó una imagen memorable de Muyen herido, una toma que quedó grabada en la memoria de todos y que nos mostró una faceta más artística de la actriz. Por otra parte, Juego de Amor en la Fantasía Oriental ha logrado hacer justicia a la novela de Bayou, adaptándose de manera exitosa y respetuosa con el material original, lo que ha conquistado tanto a los fans del libro como a los del drama. Sin duda, es una serie que ha logrado cautivar a todos con su frescura, química y calidad en la producción. También quiero remarcar que al principio hubo críticas sobre los efectos especiales del drama. Sin embargo, tras verlo, creo que no son para nada malos y además no se abusó de ellos. Personalmente, por ejemplo, no pude disfrutar de dramas como De Regreso al Margen y Burning Frames debido al exceso de efectos, ya que este estilo no es de mi preferencia. En cambio, en Juego de Amor en la Fantasía Oriental, los efectos están bien equilibrados, sin sobrecargar la historia, lo que me permitió disfrutar mucho más del drama. En resumen, el éxito de Juego de Amor en la Fantasía Oriental se debe en gran parte a su elenco bien escogido, el cual logra capturar la esencia de los personajes y la narrativa con gran acierto. Por supuesto, el drama también tuvo críticas.
Por ejemplo, en el capítulo 26, aunque los protagonistas conocen acerca de sus sentimientos, no hubo ninguna escena de beso. Esto provocó la insatisfacción de algunos espectadores, quienes manifestaron su descontento en redes sociales. Incluso algunos fans recurrieron a la inteligencia artificial para crear sus propias escenas de besos entre los personajes, publicando estos videos no oficiales en línea, lo que ha generado gran discusión. Respecto a esto, Ding Yuxi explicó que no considera que las escenas de besos sean la única forma de expresar emociones. Según él, el acercamiento entre los personajes, sin llegar a un beso, puede transmitir una belleza sutil. Él dijo: creo que los sentimientos no se limitan a besarse o cómo se besan. Si las emociones se expresan de otras maneras, podemos elegir más formas de mostrarlas en lugar de depender exclusivamente de lo más directo, como un beso o la ausencia de este. Las miradas llenas de afecto y las discusiones ligeras han sido suficientes para cautivar al público, consolidando su popularidad como una de las parejas más queridas de la temporada. Además, la participación de ellos en el programa Hola Sábado hizo que éste lograra un récord histórico de audiencia. Ahora, para los que no vieron el drama, la serie básicamente sigue a Lin Miao Miao, una joven que se ve atrapada dentro de una novela de fantasía, donde debe conquistar al enigmático Mu Yen para regresar al mundo real. Juntos enfrentan varios desafíos y trabajan para reconciliar a los humanos y los seres espirituales. La trama de Juego de Amor en la fantasía oriental es bastante sencilla, pero ha sido llevada a la pantalla de una manera tan bien lograda que demuestra que no se necesita una historia demasiado compleja para triunfar. A veces, un drama con una narrativa clara y sin demasiadas complicaciones puede captar al público gracias a una buena dirección, actuaciones destacadas y una conexión genuina con los espectadores. Este es un gran ejemplo de que lo simple también puede ser cautivador. En ocasiones resulta un desafío seguir el ritmo de las series chinas debido a las marcadas diferencias culturales. Los valores, tradiciones y referencias históricas de la cultura china, así como su forma de abordar las relaciones interpersonales, pueden parecer complejos para quienes no están familiarizados con ellos. Sin embargo, esta misma riqueza cultural es lo que hace de estas producciones experiencias únicas y fascinantes. El drama Juego de Amor en la fantasía oriental ha logrado superar estas barreras, consolidándose como un fenómeno internacional. Su éxito no solo radica en su narrativa cautivadora, sino también en la forma en que introduce a los espectadores extranjeros en una experiencia cultural auténtica. La serie combina temas universales como el crecimiento personal, los conflictos emocionales y las responsabilidades familiares con elementos propios de la tradición china, como su arquitectura, vestimenta, filosofía y rituales. Este enfoque no solo conecta emocionalmente con audiencias globales, sino que también fomenta un entendimiento y aprecio más profundo por la cultura china. El fenómeno de Juego de Amor en la fantasía oriental establece un modelo valioso para futuras producciones culturales. Integrar temas universales que resuenen con un público diverso sin perder la esencia cultural y asegurar una adaptación lingüística accesible son claves para conquistar el mercado internacional. Esta estrategia demuestra cómo las narrativas chinas pueden trascender fronteras destacando la riqueza de su herencia cultural mientras conquistan corazones en todo el mundo. En la siguiente parte del video voy a hablar sobre el final, así que si todavía están viendo el drama y prefieren no enterarse de los detalles del desenlace, les recomiendo que pausen aquí para evitar spoilers. Para los que ya terminaron o no les importa conocer el final, sigamos con el análisis. Seguramente ustedes, al igual que yo, estaban ansiosos por descubrir cómo los guionistas resolverían el complicado tema del viaje entre mundos. ¿Lograrían mantener el equilibrio entre lo fantástico y lo emotivo? Después de verlo, puedo decir que los guionistas hicieron un esfuerzo. Aunque entendemos lo que querían transmitir, el resultado final dejó a muchos de nosotros con sentimientos encontrados. En el libro, la historia se resuelve con un final feliz. Li Miao Miao salva a Muyen, quien luego salva al mundo y a sí mismo como un héroe de película. Fuera del libro, Miao Miao también redime a Fu Chou, quien reescribe el final de su novela, transformando un apocalipsis en una conclusión llena de esperanza.
Li Miao Miao es prácticamente una salvadora universal. Lo más inesperado fue cómo Fu Chou, marcado por las palabras de Miao Miao, transforma el destino de su novela gracias a un simple comentario de ella. Este giro nos dejó conmovidos. Mientras algunos lamentaron no ver el reencuentro directo entre Miao Miao y Muyen, otros lo consideran perfecto, con Fu Chou encontrando el valor para vivir y declarando su amor a Miao Miao en una emotiva dedicatoria. Solo cuando verdaderamente me amo a mí mismo, puedo amarte completamente. Esta obra está dedicada a una chica que salvó mi mundo 2 veces. Este conmovedor mensaje resonó profundamente con los espectadores, consolidando el drama como una obra inolvidable. Por supuesto, el desenlace ha generado debate. Aunque evitó tragedias desgarradoras, la ambigüedad en algunos puntos cruciales dejó a muchos fans con dudas y teorías. Si Chi y Fuchou son la misma persona, el final insinúa una reunión en el mundo real. ¿Qué significan las palabras finales de los protagonistas? La controversia creció tanto que los protagonistas Din Yuxi y Yu Yuxin se pronunciaron para explicar el verdadero significado del final desde sus perspectivas. En el desenlace, Muyen descubre que el mundo de cazar monstruos es en realidad una novela. En un giro inesperado, se encuentra con Fuchou, un joven del mundo real, y se da cuenta de que son la misma persona. Muyen confiesa su amor por Miao Miao, pero el clímax llega cuando Fuchou falla en una cirugía y su corazón deja de latir. Antes de desaparecer, dice: sobrevive, corre hacia ella. Mi valentía nace de ella, ahora es mi turno. La escena sugiere un posible viaje entre mundos, pero no muestra a Miao Miao y Zichi juntos en la realidad, dejando a los fans con dudas y frustración. Ante el creciente descontento, Yu Yuxin compartió una imagen de Din Yuxi como Fuchou y escribió: Zichi eres tú. Por su parte, Din Yuxi publicó: yo pertenezco a ti, tú te perteneces a ti, todavía existe Mu Zichi en el mundo. Estas palabras fueron interpretadas como una confirmación de que Sichi y Miao Miao se reencuentran en la realidad, sugiriendo un final feliz entre niñas. Algunos fans teorizaron que Fuchou murió, pero Sichi cruzó al mundo real. Esto explicaría la referencia a que Miao Miao lo salvó 2 veces. A pesar de la polémica, el drama logró conectar todos los cabos sueltos y ofreció un cierre cargado de simbolismo y emoción. La serie ha sido un éxito rotundo, consolidándose como una de las más memorables de este año. Ahora les toca a ustedes. ¿El final cumplió con sus expectativas? ¿Qué les pareció el desenlace tan único? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Por último, para los que quieren saber el desenlace del libro, aquí se los dejo. En la novela, Miao Miao y Muyen tienen un final feliz. Antes de la batalla final contra el jefe supremo, la mujer resentida, las dos parejas principales ya están casadas. Recordemos que Miao Miao es una persona que viajó al interior de un libro. En la novela Cazadores de Demonios, Muyen se sacrifica para proteger a Muyao. Miao Miao, decidida a cambiar este destino, toma el lugar de Muyen en el ritual. Cuando Muyen descubre que Miao Miao fue a sacrificarse, se vuelve loco y la sigue. Ambos creen que morirán, pero Muyen logra resolver el conflicto desenmascarando a la mujer resentida. Sin embargo, la energía desatada lo lleva al borde de perder el control, convirtiéndose en alguien emocionalmente aislado y propenso a impulsos violentos. Miao Miao lo lleva a una vida tranquila en el campo para calmar sus instintos. Posteriormente, Miao Miao lleva a Muyen de vuelta a su hogar, donde el padre de Miao Miao queda encantado con su yerno por su buen aspecto. Sin embargo, su tía intenta buscarle un nuevo esposo a Miao Miao, lo que provoca que Muyen, recuperado, sienta celos extremos y castigue amorosamente a Miao Miao. A diferencia de otras parejas en dramas históricos, Miao Miao y Muyen no tienen hijos. Esto se debe a que él es un híbrido entre humano y criatura demoníaca, y todavía es considerado un joven entre los de su especie. En los últimos capítulos de la novela, Miao Miao pasa 8 meses al año cazando demonios con el grupo principal y 4 meses de vacaciones con Muyen. Después de que los hijos de Mu Yao y Liu Fui crecen, Miao Miao decide abandonar el mundo de la novela y regresa al mundo moderno, llevándose a Muyen con ella.
En el mundo de Miao Miao existe una organización llamada Oficina de Dimensiones Paralelas. En los episodios adicionales, Muyen se convierte en aprendiz de esta oficina gracias a su linaje híbrido, que lo hace perfecto para esta tarea. En su nueva vida, Muyen se esfuerza para estudiar para completar un examen y poder proponerle matrimonio nuevamente a Miao Miao en el mundo moderno. En la novela, Mu Yao y Liu Fui se casan antes de la batalla final. Después de que Mu Yen pierde la razón, Mu Yao y Liu Fui atraviesan grandes peligros en busca de un material raro para salvarlo. Durante el proceso tienen una hija llamada Suezan, quien luego se convierte en una hermosa joven y se casa con un miembro de una familia de cazadores de demonios. Más tarde tienen un segundo hijo, un varón que también crece para ser un hombre apuesto y valiente. El final de la novela original presenta una mezcla de drama, romance y sacrificio con giros inesperados que ofrecen un contraste significativo con la adaptación televisiva. La historia de los padres de Muyen es profundamente trágica. Su padre, el marqués Chin Yi, un joven encantador, conoció a una hermosa mujer llamada la Encantadora durante un viaje. Él se enamoró a primera vista y estuvo dispuesto a renunciar a sus riquezas por ella. Después de casarse, tuvieron a Muyen. Sin embargo, el marqués descubrió que ella era una criatura sobrenatural y sintiéndose engañado la abandonó. Tras ser abandonada, la encantadora, aunque extremadamente bella, quedó desamparada, atrayendo a hombres malintencionados. Terminó en un burdel obligada a servir a nobles, pero nunca dejó de preocuparse por su hijo Muyen. Trágicamente, al compartir su cuerpo con un espíritu vengativo, ella fue devorada por este. La madre de Muyen tiene uno de los finales más desgarradores en la novela. Este destino ha sido considerado uno de los más oscuros y controvertidos por los lectores. El marqués Chin Yi no era un hombre malvado, pero fue manipulado por su hermana, la consorte imperial Chao Taifei. Ella no aprobaba a la encantadora por su origen humilde y conspiró para separarlos. Aunque el marqués planeaba regresar con ella, su hermana lo hechizó 2 veces con un encantamiento de olvido, borrando los recuerdos de ella. Posteriormente, el marqués se casó con otra mujer y tuvieron un hijo y una hija. Sin embargo, su esposa murió al caer de un caballo. Su hija desapareció y su hijo fue envenenado. Con el tiempo, el marqués recuperó la memoria y descubrió la verdad, pero el hechizo le provocó un terrible sufrimiento antes de morir, lleno de arrepentimiento. Chao Taifei es la principal antagonista de la novela. No solo arruinó la relación entre el marqués y la encantadora, sino que también cometió actos atroces. Creyendo en las palabras de un falso sacerdote, intentó sacrificar a su hija para obtener poder, pero cambió de opinión y usó a otra niña en su lugar. El templo donde ocurrió el sacrificio fue intervenido y Chao Taifei, para ocultar sus crímenes, quemó el lugar con todos dentro. El emperador nunca permitió que Chao Taifei se convirtiera en emperatriz viuda, porque conocía su verdadera naturaleza. Finalmente, ella fue torturada por el espíritu vengativo de Duan y más tarde fue asesinada por Muyen. Sin embargo, los lectores de la novela sintieron que su muerte fue demasiado indulgente. Tao Yin fue otra víctima de Chao Taifei. Su familia, conocida por su habilidad en la fabricación de incienso, fue obligada a trabajar para la consorte, lo que resultó en la muerte de su abuela. Desolado, Tao Yin buscó venganza infiltrándose en el palacio con la intención de quemar viva a la princesa Duan, pero su plan falló. Tao Yin murió con resentimiento y se convirtió en un espíritu vengativo. Xin Yanzi era una mujer zorro que mientras viajaba se enamoró de un joven humano llamado Li Chun. Observó cómo éste crecía y se casaba, pero tras la muerte de su esposa, él quedó devastado. Xin Yanzi decidió usar una técnica secreta de su clan para salvar a la hija enferma de Li Chun. Aunque inicialmente su matrimonio con él fue feliz, una criatura demoníaca aprovechó la situación, pero el grupo protagonista finalmente intervino para detenerlo. Li Chun no se preocupó por las diferencias entre humanos y seres sobrenaturales y continuó viviendo felizmente con Xin Yanzi.